Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, Señor, para ti. Gracias por este hermoso y maravilloso día que tú nos has dado. Te pedimos que sea un día para tu santa gloria, un día de edificación para nuestras vidas, Señor, un día de comunión entre todos y en que podamos hacer memoria también de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, al reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos, Señor, informándonos más como discípulos tuyos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a profundizar, vamos a ampliar un poco parte de la enseñanza del domingo pasado, concentrándonos en Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿No? Vamos a hacer como hacemos los miércoles, leemos un versículo y ustedes leen el otro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque quien se opone a la autoridad, Sí, fíjense. a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y leemos en la antífona, yo leo uno y ustedes todos juntos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bueno, vamos a ver entonces versículo por versículo, por párrafos, y vamos a poner el énfasis en algunas palabras particulares para poder tener una comprensión también y una aplicación también más amplia. Dice, sométase, versículo 1, a toda persona, es decir, está hablando a los cristianos, en este caso de Roma, en el contexto de el imperio romano, un gobierno obviamente autoritario. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En primer lugar, esta palabra sométase, que habla de sujetarse, subordinarse, de obediencia, así como el domingo pasado Pablo estuvo explicando que obviamente siempre lo hacemos en todas las autoridades que tenemos en distintos ámbitos de la vida, ¿no es cierto? En este caso, particularmente en el contexto histórico, se está hablando de la autoridad del Estado, es decir, ¿quiénes son las autoridades superiores a las que se refiere acá el versículo? Bueno, no son autoridades angelicales en este caso, sino las autoridades civiles. Estamos hablando particularmente del Estado, Si esto la clase de hoy quisiéramos poder diferenciar entre la vida de la Iglesia, la esfera de la vida de la Iglesia, y otro campo, otra esfera que es la vida del Estado. Aquí la exhortación a los cristianos, en este caso de Roma, y también para nosotros, es someterse todos, sin excepción, a las autoridades superiores, que en este caso la expresión aquí representa al Estado. Y dice otra cosa más en el primer versículo, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién?
de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, en este primer versículo hay por lo menos 2 o 3 cosas que se nos exhorta y se nos dice, se nos aclara. En primer lugar, el hecho de la sujeción, la subordinación, la obediencia de los cristianos al Estado, a la autoridad civil, en este caso representada por el Imperio Romano, en nuestro caso por el Estado constituido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que el Estado existe porque Dios lo permite que exista. Es decir, no está diciendo que el Estado es bueno o malo, porque nos podemos encontrar con qué clase de Estado también. ¿Un Estado bueno o con un Estado malo? Es decir, con un Estado eficiente o con un Estado ineficiente, con alguien que realmente, con un Estado que sea constituido por personas cristianas o con un Estado pagano, es decir, como es este caso del Imperio Romano. Es decir, no importa. Es decir, en este caso no hace aclaración de qué clase de Estado es, si bueno o malo, si creyente o no creyente. Lo que sí dice que la esfera del Estado, y ahora vamos a ver para qué también, la esfera del Estado existe, las instituciones civiles existen, el gobierno existe porque Dios lo ha permitido, está establecido que si Dios lo ha permitido. La iglesia está para otra cosa, los cristianos están para otra, pero hay un Estado, un gobierno instituido que existe por permiso, por institución divina, que de parte de Dios. Y esto es algo que también el cristiano tenía que entender en aquel momento y que también tenemos que entender nosotros. Entonces, sujeción a las autoridades superiores, al Estado, entender que la autoridad del Estado también, y segundo, que la institución del Estado, el gobierno civil, está establecida por Dios, es Dios mismo el que la instituye, y que los que están allí están porque las autoridades están allí porque Dios las ha establecido y las ha permitido, ¿no? Independientemente de que nos cueste entender ciertos aspectos, ¿no? Es decir, como dijimos, puede ser creyente o no, puede ser bueno o malo, puede ser eficiente, puede ser ineficiente, pero estamos hablando de lo que Dios ha establecido, como vamos a ver ahora, para la bendición de toda la sociedad. Es decir, el uso que después cada uno haga de esa autoridad que Dios le ha concedido, bueno, después va a tener que también rendir cuentas. Pero en primer lugar, nosotros tenemos que aprender estas verdades. Segundo, ¿qué dice? Alguien que lea el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está, es decir, imagínense en el momento que esta palabra se escribió, si los cristianos se hubieran presentado resistencia, por ejemplo, de todo tipo, al Imperio Romano. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Hola, chicos. Es decir, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Es decir, una matanza terrible. Es decir, lo mismo encontramos, quizás expresado de otra manera, en la primera carta del apóstol Pedro, al final de las Escrituras. Es decir, encontramos lo mismo con respecto a los esclavos que sufren. Es decir, tengamos cuidado con esto, porque es decir, una arenga a presentar resistencia demasiado fuerte podría acarrear, de hecho, condenación. Hemos estudiado acá creo que algún miércoles estudiamos la resistencia que presentaron los judíos, y con eso se terminó. ¿Se recuerdan cuando Jesús profetiza sobre la destrucción de Jerusalén, ¿no? Creo que fue
miércoles que leímos, o en un taller, ¿no? O un viernes en el curso. Es decir, cuando Jesús, hemos visto en primero que Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén, lo único que quedó ahí es el muro de los lamentos, y finalmente después, cerca del año 70, antes del año 70, comienza toda una rebelión armada, principalmente con los celotes. Recuerden que uno de los apóstoles de Jesús es Simón el Celote, alguien guerrillero, un hombre de armas, un hombre que evidentemente más de un romano se debe haber cargado en su vida, presentándole oposición al Imperio Romano. Bueno, unos años antes del año 70, el judaísmo comienza una revuelta en contra del Imperio Romano, hasta que en el año 70 el general Tito entra en Jerusalén y destruye absolutamente Jerusalén, el templo, casi cerca de 1 millón de muertos. La historia dice que la sangre corría por los peldaños, por los escalones del templo. Es decir, era terrible lo que ocurrió. Hemos leído un poco aquí con la historia, las cosas terribles que pasaban dentro de Jerusalén. Entonces, estas palabras que el apóstol Pablo, palabras inspiradas de parte del Señor, da a la iglesia de Roma, también es muy interesante ver que son palabras de contención, porque si hubieran los cristianos presentado oposición al gobierno, realmente hubiera sido una catástrofe tremenda. Bueno, vamos al tercero para ver cuál es la misión que tiene el Estado. Vamos a hablar, en lugar de hablar del magistrado, vamos a utilizar la palabra Estado, que nos va a hacer más aplicable, más útil, más comprensible. Versículo 3, alguien que lo lea. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, es decir, ¿para qué está el Estado? En primer lugar, sí, hay una palabra clave acá que después vamos a profundizar en esta palabra porque es importante. Pero ¿para qué dice allí? Vamos a leer lo que dice la Escritura. ¿Para qué no está? Primero. Para infundir temor. ¿A quién? A los buenos. A los buenos. Pero ¿a quién sí tiene que meterle miedo, temor? Al malo. Entonces, el Estado está para traer tranquilidad y paz al que vive sujeto y vive haciendo lo bueno, pero también está para poner un límite y para infundir, como dice acá, temor. Temor al que hace, que dice lo malo. ¿Qué pasa hoy en nuestro país? No hay temor. No hay temor. No hay temor. Esto lo decimos acá en una clase de escuela bíblica, lo dice la televisión, los periodistas, lo dicen los sociólogos. Es decir, nuestra nación se ha convertido en una nación en donde se ha perdido el temor. Se ha perdido el temor, ha sido inducida también de alguna manera a no tener temor de nada, porque total, nada sucede. Entonces, podemos desde pintar un monumento público, ahora nos escandalizamos, ¿no? Pero durante 10 años, es decir, podemos pintar toda la ciudad de Buenos Aires, pintar la catedral, pintar la católica, pintar las iglesias evangélicas. Acá tenemos una lata de pintura específicamente ahí guardada, atenta para pintar nuevamente el frente, porque nos pintan el frente bastante seguido. Es decir, entonces no hay temor y esto es un delito porque es daño a la propiedad. Esto así lo marca el código, es daño a la propiedad. Entonces, no hay temor ni desde hacer daño a la propiedad, desde la pintura de un frente, no importa si es de mármol, si es de cemento, de lo que sea, hasta el robo, arrebato, la matanza, el asesinato, el secuestro. Tenemos un problema serio con el Estado. Ahora,
la Escritura, como dije antes, no nos dice en este caso que el Estado sea bueno. Alguien puede, bueno o malo. Alguien puede decir, bueno, pero esto es lo que quiere Dios. No, Dios establece el Estado para bendecir al bueno, para cuidar del bueno, del que está haciendo lo bueno, del ciudadano común que trabaja, que estudia, que cría a su familia, que educa a sus hijos, que paga sus impuestos, etc. Y entonces debe establecer, debe hacer las cosas buenas, proveer seguridad, proveer justicia, proveer educación, proveer salud. Es decir, para eso también está el Estado, es decir, para hacer lo bueno para la sociedad, pero también está para infundir temor al que hace lo malo. Y la consecuencia que encontramos es que el que hace lo malo, el que roba, mata, ¿qué es lo que no tiene? Temor. Ahora, es una sola palabra que dice muchas cosas. Es decir, lamentablemente, también es cuando hemos estudiado aquí la depravación del ser humano, que nos enseña la Escritura, la persona, si no tiene temor de algo, lamentablemente, es decir, se le tiene que imponer límites, porque si no, su naturaleza pecaminosa, su tendencia a sacar de adentro todo lo malo que tiene, a hacer todo lo que quiera, no tiene límites. No tiene límites. Entonces, una comprensión muy importante acerca de esto, y que también lo enseña, obviamente lo enseña la confesión de fe, es que el cristiano tiene que tener una concepción clara, profunda, seria, de para qué está el Estado. Después vemos si es bueno o malo, si es eficiente o ineficiente, si es creyente o no es creyente, es decir, pero sí que sepa para qué está. Mínimamente está para estas cosas el Estado. Primero, es la institución divina. El Estado está para refrenar el mal, como ahora vamos a ver. Está para refrenar el mal. Si no lo hace, está incumpliendo el propósito original de Dios. Entonces, primero que está, el Estado es de institución divina. Segundo, nosotros debemos respetar, subordinarnos a este Estado, pero en tercero, no tenemos que olvidar que ese Estado tiene una función, y parte de su función, esta función, en primer lugar, es doble. Cuidar, hacer bendecir a todos los que están sosteniéndolo, que forman parte del Estado también, como ciudadanos, pero también imponer un temor al que hace lo malo. ¿Para qué? Para refrenar su conducta pecaminosa, dañina, destructiva en una sociedad. ¿Cuáles son las cosas que les parece que hoy en nuestra sociedad hacen que la gente no tenga temor? ¿Por qué no hay temor? Hemos coincidido, todos coinciden los psicólogos, los sociólogos, los periodistas, los analistas políticos, todos coinciden en que en nuestro país, y debemos aplicar esto a nuestra nación, si no estamos haciendo un estudio abstracto, no hay temor. Ahora, ¿por qué razón no hay temor? Porque hubo épocas en que había temor. Porque más o menos los que son mayores de 45 años, uno escucha siempre lo mismo. Dice, esto antes no pasaba. Con todas las críticas que pueda haber. Esto antes no pasaba. Ahora, ¿por qué pasa hoy esto? Porque falla la autoridad. La injusticia avanza allá del propio Estado. Porque del propio Estado hay fallas en la justicia. ¿Qué más? A ver. Realmente, por ejemplo, no hay control. Yo no voy a andar desde el otro más rápido, sin gas para el otro, por ejemplo, ¿no? El más ideal. Sí. No pasa nada, ¿no? Excepto en algunos lugares en capital que están medidos, pero no. Es lo que algunos llamarían una ausencia del Estado. Es decir, no hay control. No hay control. Cada cual hace. Por ejemplo, en el Lovial, es decir, no hay respeto por las leyes, podríamos decir. Es decir, la ley dice, como dice Alejandro, uno para andar en moto tiene que andar con casco. Ahora, podemos andar sin casco y
no pasa absolutamente nada. Podemos acá cruzar la calle aquí, la avenida, hay que hacerlo previa oración y con seguro de vida incluido, porque no respetan tampoco la luz roja, es decir, los colectivos, los coches, todo el mundo pasa sin respetar absolutamente nada. Entonces, si no hay control de las leyes, no se respetan las leyes, no se hacen respetar las leyes. Ahora, las fuerzas de seguridad a veces tienen hasta mismo arreglado ciertos acuerdos con zonas de delincuencia, sí, con zonas de narcotráfico, y bueno, si la misma gente, la policía que está puesta justamente para resguardar a la población de ese tipo de cosas lo avala y lo encubre, bueno, por eso, es decir, también tenemos este tema, ¿no? Es decir, no hay temor porque las mismas fuerzas de seguridad, que ahora vamos a llegar a eso, las mismas fuerzas de seguridad que debería ser la que su sola presencia imponga respeto, imponga temor al que hace lo malo, está arreglado a veces con la delincuencia, y entonces de nada sirve que se vaya y se haga algún tipo de denuncia. Entonces debería haber temor de hacer lo malo, pero no hay temor de hacer lo malo, por lo menos hemos mencionado múltiples causas, ¿no? Hay una ausencia del Estado en hacer cumplir las leyes, hay corrupción en quienes deben hacer cumplir las leyes, con la policía, también los jueces, ¿no? Es decir, tenemos algunos jueces muy famosos que no lo son por la justicia que hacen, sino por la corrupción en donde están metidos, ¿no? Tenemos un juez como el juez Zaffaroni de la Suprema Corte de Justicia, que ya se está por retirar, que acusado también, inclusive él, de tener toda una serie de departamentos alquilados a casas de prostitución, ¿no? Y todos sabemos lo que sucede en esos lugares, donde también hay trata de personas, ¿no? Así que tenemos otro juez famoso, don Norbert, ¿cómo es? El juez Ollarvide. Es decir, qué interesante y qué feo que los jueces quizás más famosos no lo sean por la justicia que imparten, sino por estar vinculados a casos de corrupción, ¿no? Así que cuando estamos leyendo este párrafo del capítulo 13 de la Carta a los Romanos, veamos entonces la institución también del Estado, el objetivo que tiene que tener el Estado. Es decir, ¿el Estado para qué está? Básicamente, ¿qué quiere el Estado? Tiene cinco grandes, y de ahí todos sus derivados, pero cinco grandes funciones, la seguridad, la de justicia, salud, educación, el bienestar social de toda la gente. Entonces, si eso se va distorsionando, entonces el Estado no está cumpliendo con la función que tiene que cumplir. Y cuando hablamos de justicia, particularmente en este caso acá, estamos hablando también de seguridad, de frenar el mal y bendecir al que hace lo bueno. Versículo 4, ¿alguien lo lee? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjense que se va profundizando y hasta el lenguaje se va haciendo más severo, más severo. Esa palabra servidor, porque es servidor de Dios para tu bien, dos cosas aquí sumamente importantes. Primero, la palabra servidor aquí tiene que ver con ministro. Ministro. Así como nosotros utilizamos la palabra ministro en el seno de la iglesia, en el marco de la iglesia, decimos tiene el ministerio de hacer tal cosa, tiene el ministerio de hacer tal otra. Hola Nacho. Tiene el ministerio de hacer tal otra cosa. Es decir, el Estado tiene un ministerio de parte de Dios. Que no, en este caso no está dentro de la iglesia, porque puede ser ejercido obviamente por alguien que no es cristiano, pero es un ministro. El Estado, en este caso,
o quien está en autoridad es un ministro de Dios. Tenemos esta comprensión, dos comprensiones, una nuestra y otra del otro. Es decir, tenemos esta comprensión nosotros los cristianos del Estado o del que ejerce la función del Estado, juez, policía, etcétera, de que es un servidor de Dios, normalmente. No lo tenemos. No, porque contrasta mucho con lo que uno ve. Porque contrasta lo que, exactamente, porque se contrasta con lo que se ve. Sin embargo, es decir, lo que nosotros tenemos que ver, y acá es donde profundamente debemos incorporar esta enseñanza, es que aquella persona lo sepa o no lo sepa. Esto es más tremendo de lo que uno parece, de lo que a uno le parece, ¿eh? Porque la rendición de cuentas va a ser de todos, ¿eh? Es decir, lo sepa o no lo sepa, está siendo un instrumento de Dios para bendecir a una sociedad. Si lo sepa o no lo sepa. No entiendo. Jurar lo jura, sí, por eso ponen la mano arriba de la Biblia, juro por Dios y los santos evangelios, que Dios y la patria lo demandan. Lo que es terrible es que Dios te lo va a demandar, ¿eh? Si la patria no te lo demanda, Dios tenés por seguro que sí, tarde o temprano te va a llegar la demanda. Así que esto es así. Ahora, nosotros los cristianos normalmente nos guiamos por lo que vemos, y cuando vemos injusticias, entonces no solemos tener esta comprensión de que esa persona es un ministro, o esa institución está para ser un ministro de Dios. ¿Para quién? Para nuestro bien. Para nuestro bien. Es decir, parecería que, pero cuando uno ve las películas de Norteamérica, siempre cuando quieren reprocharle algo a alguien que representa al Estado, ¿qué dicen? Acuérdense que siempre casi todas dicen lo mismo. Para eso pago, ¿qué cosa? Mis impuestos. Es decir, hay una conciencia de que yo pago mis impuestos para que vos me sirvas a mí. Acá tenemos una concepción al revés. Es decir, el impuesto parece que fuera un impuesto del señor feudal, al señor de la comarca, y los señores son los que gobiernan y son poco menos que dioses, no se les puede decir nada, es decir, no se les puede acusar de nada. Cada uno que levanta la voz para decir esto está mal termina enjuiciado, despedido, y esto lo hemos visto desde funcionarios, desde la justicia hasta cualquier persona. Entonces, como cristianos tenemos que incorporar esta enseñanza tan fuerte. Nosotros, es decir, el Estado está para mi bien, no para que yo le rinda pleitesía, le debo honra, debo respeto y debo sujeción, pero el Estado no está para que yo lo endiose. Si el funcionario roba o hace cosas mal, pues deberá ser enjuiciado como corresponde. Pero lo que nosotros tenemos que incorporar fuertemente es que el Estado está para mi bien. Ha sido establecido por Dios el Estado, y los que lo representan, los que lo ejercen el poder de Estado, a cual nosotros hemos votado también, está para nuestro bien. Para nuestro bien. Es decir, parecería que cuando a alguien se le da una casa, o cuando cuando se abrió un hospital, o cuando se abrió una escuela, o cuando se hace una cosa buena, parecería que esto es algo por obra y gracia de que ejerce el gobierno. Porque esta es la actitud que tiene la gente. Si no fuera por fulana, o si no fuera por mengano, o sea, por tal otro, ¿no? Es decir, nos olvidamos de esto, que en realidad está ahí porque Dios quiere, y está ahí para nuestro bien, y para eso pagamos impuestos. Entonces no es que seamos desagradecidos ni le brindemos el respeto debido, la honra debida, pero tampoco idolatría. Es decir, entonces, Siervo inútil. siervo inútil. Hace lo que tiene que hacer.
hace lo que tiene que hacer, exactamente. Hace lo que tiene que hacer. Sí, porque parecería que si no, todo lo hecho ha sido hecho con plata de su bolsillo. Y no es así, ha sido hecho con nuestra propia plata. Y en general con mucha menos de la que pusimos. Porque de cada 10 pesos sabemos que llega 1 a su objetivo final. Por lo menos la estadística de nuestra propia nación. Entonces, versículo 4, es servidor, es ministro de Dios. Lo sepa o no lo sepa. Insisto con esto porque es muy importante. Lo sepa o no lo sepa, es ministro de Dios para nuestro bien. Por lo tanto, acá viene una consecuencia. Pero, si hace lo malo, ¿qué tiene que tener? Otra vez. El que está haciendo lo malo. Temor, el que pasa, es decir, ¿qué pasa? El que pasa, atraviesa que no respeta la luz roja, el que roba, el que arrebata, el que secuestra, el que mata, el que se queda con lo ajeno, el que roba desde el Estado o fuera del Estado, dineros, etc. Lo que tiene que tener es temor. Tiene que tener temor. ¿Por qué razón? Y vamos a ir bajando a profundidades de maldad, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que temor ahí? Porque dice, ¿por qué? Porque es servidor de Dios. Servidor de Dios, pero ¿qué más dice allí, el versículo 4? Exactamente, porque no en vano lleva la espada, y otra vez vuelve a mencionar a Dios, pues es servidor de Dios. ¿Qué más dice allí? Fíjense, ¿qué le significan las palabras vengador, castigar, espada? Hacer justicia. Frenar el mal. Frenar el mal. Es decir, la palabra espada acá, muchas veces lo he mencionado, pero bueno, entiendo que a veces uno se olvida. La palabra espada acá es machaira en griego, que es, así como escuchan, machaira, que es era la espada corta. ¿Vieron el soldado romano? Normalmente llevaba el escudo, una lanza, y también llevaba una espada cortita, ¿no? Bueno, esa espada corta que llevaba el soldado romano, que era la que utilizaba generalmente para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, es la machaira, que puede ser vista desde dos maneras. Por un lado, desde el punto de vista, obviamente, defensivo por un lado, ofensivo por el otro, si es que tengo que ejecutar o tengo que frenar algo, el mal en este caso, y por el otro lado también símbolo de la autoridad que tenía, digamos en este caso, de poder de policía. No podemos hacer una clase de historia acá de cómo funcionaban en aquel momento, pero cuando recorrían las calles, haciendo su función, no existía la policía como existe hoy. Existía el ejército, el Imperio Romano, hasta recorría también, había gente que recorría las calles, y esta es una de las funciones. Y cuando hablamos de machaira, tenemos que verla desde un punto de vista puramente ofensivo o defensivo en cuanto al enfrentamiento con el mal, pero por el otro lado tenemos que ver esta palabra desde el punto de vista de la autoridad del que la lleva. El que lleva el arma, vamos a ponerlo ya más en términos de hoy, en aquel momento y hoy, el que lleva el arma la lleva porque el Estado lo ha armado. Y lo ha armado, ¿para qué? Para bendecir, para frenar el mal. Porque a nosotros los ciudadanos comunes, no se nos permite, salvo casos excepcionales, no se nos permite andar armados por la calle. ¿No es cierto? Eso lo sabemos. No se nos permite, hay una ley, es decir, salvo excepciones, que tiene que tener el permiso, no se nos permite, y está bien que así sea. ¿Se imaginan si todo el mundo estuviera armado por la calle? Con las reacciones que vemos hoy. Cualquiera, un arrebato de ira o de enojo, si vemos lo que vemos hoy con los linchamientos que hay,
imagínense si todo el mundo andaría armado. Entonces, el hecho de que el Estado arma a alguien, lo hace, en este caso, en nuestro caso, la policía, o la gendarmería, o la prefectura, o el ejército, lo hace para frenar el mal en sus distintos aspectos, ¿no? El ejército, frente a una situación de invasión de otra nación a la nuestra, la prefectura cuidando los mares y los ríos de nuestra nación, la gendarmería, las fronteras, y la policía, bueno, solo el Señor sabe lo que pasa, pero fíjense la distorsión que hay, porque hoy nos encontramos a la prefectura, en lugar de estar en el mar o en los ríos, le encontramos los barrios, la gendarmería, en vez de estar en las fronteras, le encontramos acaso en la avenida Rivadavia. Es decir, todo eso porque el mal también en nuestra nación, en todos sus aspectos, el narcotráfico, el robo, etcétera, ha aumentado tanto que, bueno, el Estado debe recurrir a esto. Pero lo que quiero enfatizar es esto: el que está armado acá es porque el Estado le ha dado esa capacidad, lo ha armado. ¿Para qué? Para que sea de bendición, para que sea de cuidado del que hace lo bueno y para castigar al malo. Ahora fíjense allí, dice, no en vano lleva la espada. Si la espada no debe ser llevada en vano. Yo quiero dar vuelta a esto. Porque si el Estado, quien ha sido armado por el Estado, ¿no? Y acá voy a lo que decía Sofía, si el que ha sido, que lleva la espada, o el que ha sido armado por el Estado para cuidar del bueno, no la usa como corresponde, entonces la lleva en vano. No tiene sentido, entonces, ni el gasto público, ni tampoco el armamento que se tiene, ¿no? Que dicho sea de paso, está bastante obsoleto. Pero terminemos este versículo. Acá hay varios adjetivos. La espada la lleva, la autoridad la tiene, porque es servidor de Dios, es decir, ministro de Dios. Segundo, vengador para castigar, y tercero, para castigar al que hace lo malo. ¿Qué pasa con el que hace lo malo hoy? ¿Qué es lo que vemos? Hay excepciones, pero ¿cuál es la queja, la angustia, el sufrimiento de la mayoría de la sociedad en este momento con el que hace lo malo? ¿Qué es lo que no tiene? Castigo. No tiene castigo. Esto es lo tremendo. No tiene castigo. Entonces, sepamos que esto no es un problema de Dios, porque siempre se le echa la culpa a Dios. Y Dios ha establecido al Estado para ser su instrumento. Ojo, la Iglesia también. Nosotros también somos instrumento de Dios. Y a veces no cumplimos tampoco nosotros como Iglesia con lo que tenemos que hacer. Pero Dios ha establecido el Estado para castigar, para hacer justicia, para ser su brazo ejecutor de su justicia, y lo que no hay hoy es, en este caso, justicia en nuestra sociedad. Pero no es un problema de Dios, es un problema del Estado, es un problema que a quien Dios está establecido para que ejerza y sea un instrumento en sus manos, bueno, no está cumpliendo, por lo menos en nuestro contexto, con su misión, con lo que tiene que hacer. Ahora bien, vamos a un aspecto que tiene que ver ya ahora con nuestra parte económica y también con nuestra relación con el Estado. Porque antes hablamos de la relación del Estado con nosotros, lo que tiene que hacer y lo que no hace en este caso, pero vamos a la parte que nos corresponde también a nosotros. Versículo 5, ¿alguien que lo lea? Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahí está. Por lo cual, es decir, si nosotros sabemos
que el Estado es de institución divina, que el Estado está para mi bien, que el Estado está para refrenar el mal. Entonces, si tengo conciencia clara de todas estas cosas, entonces tengo que estar sujeto, si tengo que obedecer las leyes, tengo que empezar por uno, empezar por nosotros, por obedecer las leyes. No solamente por dos razones, porque si no lo hago voy a estar haciendo lo mismo que el otro, ¿no? Porque si no lo hago estoy haciendo lo mismo que hace lo malo. Entonces, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esta palabra conciencia tiene que ver con conocimiento, es decir, ¿por qué razón tengo que, como ahora vamos a ver, tengo que contribuir con el pago de los impuestos, con el cumplimiento de las leyes, con respetar obviamente las leyes, con hacer aplicar también las leyes? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tengo conocimiento como cristiano de por qué hay un Estado, de parte de quién es el Estado, para qué está el Estado, cuál es su función. Entonces, si tengo conocimiento de estas cosas, yo tengo que obrar en consecuencia con esto. Si tengo que obrar en consecuencia, es decir, y no vivir como, bueno, a mí el Estado no me importa, pues total. No, si realmente toda la sociedad tomara conciencia que el Estado debe importarnos, vamos a actuar de manera diferente, ya sea o participando en política, como corresponde, seriamente, o cumpliendo las leyes, haciendo cumplir las leyes desde el ámbito en que cada uno funcione, es decir, el que es juez, el que es fiscal, el que es abogado, el que trabaja, es decir, debemos, cada uno desde donde estamos, debemos contribuir también. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, tenemos conocimiento del Estado, de para qué está el Estado, de parte de quién está el Estado, y si vemos que realmente el Estado no está cumpliendo con la misión que Dios le ha adjudicado, con más razón todavía tenemos que contribuir para que esto cambie. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos conocimiento. Ahora, este conocimiento también tiene un costo, ¿no? Versículo 6, por favor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahí está, es decir, antes se pagaban tributos, ¿no? ¿Hoy qué se paga? ¿Pagamos los impuestos? Los pagamos. Los pagamos. Hay quien paga y hay quien no paga. Y hay quien desde el Estado abusa de... Este es uno de los países que quizás más impuestos tiene, y menos se aplica al servicio de la gente. Es decir, si uno mira otros países, a ver, no quiero transformar en una clase de economía, pero más o menos tenemos la misma proporción por cada sueldo, para que ustedes tengan una idea, es decir, la persona que tiene un sueldo, aproximadamente el 50%, a veces un poco más, un poco menos, el 50% va sindicatos, obras sociales, jubilación, seguros, etcétera. Todo el que tiene un recibo de sueldo lo sabe. Es decir, eso, menos yo, eso lo paga en parte el empleador y parte el empleado, ¿no? Ahora, en los países de primer mundo, prácticamente es el mismo porcentaje. Entonces, cuando uno mira el país del primer mundo y dice, allá le descuentan y pagan lo mismo. ¿Y cómo vive? Tipo Suecia, Finlandia, Noruega. Acá pagamos lo mismo. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros? No vivimos ni como los noruegos, ni como los finlandeses,
ni como los suecos. Entonces algo sucede. Algo sucede. Hay una mala, evidentemente, una mala administración o mala distribución. Pero lo que tenemos que saber es que los impuestos tenemos que pagarlos, y que es palabra de Dios también esto. Sí, pero pagamos impuestos a los cigarrillos que nos están matando. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, es que no fume, que no fume, perdón. Sí, que no fume, pero tampoco tendría que haber fábrica de cigarrillos. Bueno, ¿Qué hace el gobierno? estamos de acuerdo. Claro, bueno, por eso decíamos que la palabra de Dios no nos dice si, digamos, en la época que se escribió esto no estaba ni, no sé qué marcas hay de cigarrillos, pero no había otros vicios quizás, pero Tenemos que empezar del norte hacia el sur. claro, Ese es otro tema. es otro Como tema. la bebida. Claro, lo importante es saber que Dios nos va a juzgar por eso. Exactamente. Pero ¿quién no sabe eso? Eso tendría que saberlo todos. Bueno, empecemos por nosotros los cristianos aprendiéndolo también. Pero se supone que, se supone que cuando un político pone su mano sobre la Biblia y jura, por eso decimos, se jura por algo que no se conoce. Que no se hace. Que no se conoce ni se hace. Entonces, pero bueno, vamos a suponer que no vendamos el Estado, o en el país no se vendan cigarrillos, ni se venda alcohol. Seamos honestos, el normal de la gente no quiere pagar impuestos. ¿Somos honestos en esto? El normal de la gente no quiere pagar impuestos. Es decir, no, hay una tendencia y a no darnos cuenta entonces de que si no pagamos los impuestos, ¿cómo queremos que haya un hospital como corresponde? Por eso dijimos al principio de la clase que el Estado es una institución divina, independientemente de que sea eficiente o ineficiente, de que sea cristiano o que sea pagano. Independientemente de estas cosas, Dios ha establecido el Estado para cumplir determinadas funciones. Entonces nosotros, el cristiano, tiene que tomar conciencia de esto, y por esto contribuye también con sus impuestos. No olvidemos que quizás parte de la sociedad a lo mejor no va a un hospital porque tiene una obra social o tiene una medicina prepaga. Pero hay otra parte que ni siquiera tiene acceso a eso y sí va a un hospital. Y ese hospital funciona por los impuestos, ¿no? Entonces, lo mismo el tema de seguridad, etc. Nosotros tenemos que pagar impuestos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Estado es, ¿qué cosa dice? Es un servidor de Dios. Vuelvo otra vez a insistir, lo sepa o no lo sepa. Normalmente no lo sabe y tampoco le interesa. Cree que está allí porque por su propia capacidad, por su ideología, por su filosofía, y porque el pueblo lo votó y nada más que eso, y que puedo creer o no creer. Pero lo sepa o no lo sepa, nosotros tenemos que saber que algún día van a rendir cuentas, como bien nos decía Hilda también, y que es un servidor, es un instrumento de Dios para nuestro bien, que tiene que atender continuamente a esto mismo. ¿Atienden continuamente a esto? No, cuando uno mira la asistencia del Congreso de la Nación, o la cantidad de horas que se dedican a muchos de los funcionarios, a veces lo vemos por las revistas, esto no es una cosa inventada. Vemos que alguien que en lugar de estar sentado en el Congreso cumpliendo una cantidad de horas legislando, estudiando, etcétera, porque para eso pagamos los impuestos, y lo vemos aparecer en el diario o en alguna revista en Miami, en algún otro lado, o por ejemplo algunos senadores, que no voy a dar el nombre porque no sé si estoy bien con las fechas y los tiempos, pero cuando vemos a algunos senadores o algunos diputados hoy, que se acostumbra a que
por su popularidad se los promueva del mundo del espectáculo, ¿no? ¿A quién tenemos conocido del mundo del espectáculo? Que está en el Congreso, a ver. Artaza. Brandoni, que ahora ya creo que no está más. Gianola. Tenemos unos cuantos. Ahora, yo no sé si Artaza está en funciones ahora. Lo que me cuesta entender, porque no me dan la cantidad de horas. El abogado que está el CEL. Claro, pero en este caso, por ejemplo, el señor Artaza, a mí no me dan las horas, porque yo no sé cuántas horas debería trabajar un senador, pero para trabajar como senador de la Nación y aparte estar en espectáculos públicos por la noche, evidentemente que algo no hago. ¿O estoy equivocado? Está el abogado que está en los programas. No sé, sí, diputado provincial. Entonces digo, ¿cómo puede alguien atender? Obviamente que hay muchísimos, miles que sí lo hacen, y bien, pero hay muchos que no atienden continuamente a nuestro bien. Porque están dedicados a otra cosa. Y porque, como se dijo al principio, nadie los controla, nadie le dice que están todos en la misma, ¿no? Tenemos senadores enjuiciados, condenados, como el caso del doctor Menem, y sin embargo están ahí. ¿Cómo puede atender a alguien continuamente a nuestro bien si está condenado, no asiste, se lo va a buscar simplemente para que vote determinada ley, que permanece en el Senado por los fueros, porque en cuanto salga del Senado va a ir a parar a lo mejor a prisión? Entonces es muy delicado esto, pero sepamos lo que dice la palabra del Señor acerca del Estado y lo que representan al Estado. Termino con esto. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Si no, terminamos con esto. Versículo 7. Otra vez se insiste con el tema del pago. Pagar a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y ahí con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. ¿Alguien lo lee, por favor? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, llamo su atención a dos verbos que hay allí y dos destinatarios de esas actitudes. Una es Dios y otra el Rey. Una es temer y el otro es honrar. Es decir, para el cristiano se le exige que honre, pero nunca tenga temor. Hay una clase de temor que solamente se le debe tener a Dios. Solamente a Dios, no al Estado. El Estado está para temer, para infundir temor al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Pero el temor, del que hemos visto varias veces aquí la palabra, temor es solamente a Dios, ese temor reverencial, ese temor del que realmente va a hacer justicia, lo veamos o no lo veamos, no escaparemos tarde o temprano. Nosotros y los no cristianos y los que están en el Estado, también, ellos también, quizás veamos a algún vicepresidente que zafa y que no le ocurre nada, o sí, no lo sé, pero o un presidente que acusado de múltiples cosas, pero nadie va a escapar del juicio de Dios. Pero a quien tenemos que tener temor es al juicio de Dios. Tenemos que tener temor a Dios, no al Estado, no al rey. En este caso, en esa época tenían rey, pero en nuestra actual situación es el Estado. Al Estado temor no se le tiene que tener temor exclusivamente
o específicamente a Dios. Al Estado hay que tenerle honra, hay que honrarlo, hay que saber para qué está, quién lo instituyó, y cómo debemos sostenerlo, que es a través de nuestros impuestos. Después, si lo hace bien, lo hace mal, si hay que ajustar, para eso está lo que llamamos la política, los senadores, el Congreso, etc. Pero a nosotros los cristianos tenemos que saber quién instituyó el Estado, Dios. ¿Para qué instituyó el Estado? Para nuestro bien. Tercero, para frenar el mal. Para eso tiene el poder de la espada y la autoridad. Y nosotros debemos contribuir para su funcionamiento por medio de los impuestos. Porque si no pagamos los impuestos, difícilmente el Estado puede funcionar. Ni el Estado ni nada, la Iglesia tampoco. Es decir, pero en este caso del Estado, la Iglesia no pagamos impuestos, pero en el Estado sí pagamos. Así que para eso está el Estado, y esto es lo que dice la palabra del Señor del Estado y de nosotros. Amén.